Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí presencial o virtualmente. Vamos a continuar. El día de hoy vamos a empezar ya con la parte más econométrica del curso. Digamos que ya hemos cerrado un poco así en aprietos, en apuros, pero hemos cerrado la parte de teoría de probabilidades y estadística. O sea, hasta ahí son 2 semestres de carrera de pregrado. Y ahora vamos a empezar con la parte ya de econometría como tal. Sí, y como les había mencionado, este va a ser un enfoque mixto, o sea, vamos a ver teoría y al mismo tiempo la aplicación con algunos datos reales, ¿no? Entonces, y de hecho vamos a utilizar Stata. Entonces, bueno, antes de empezar la parte ya econométrica, quiero empezar con una frase de un, si no me equivoco, estadístico, George Box, que dice lo siguiente, ¿no? El estadístico, como los artistas, tienen el mal hábito de enamorarse de sus modelos. ¿Ya? Yo diría que los economistas también, ¿no? Tenemos ese mal hábito. ¿Por qué empiezo con esta frase? Porque verán, vamos a empezar a estudiar econometría, que en su inicio empieza con el estudio de modelos de regresión. Y es muy común, o sea, es muy, muy común, que cuando uno aprende a hacer estas cosas, sobre todo cuando ya usa datos reales y software, empieza a tener un exceso de confianza y cree que ya, o sea, prácticamente se está volviendo un amplio conocedor del comportamiento humano, de la sociedad, del científico, etcétera. Entonces, no perder la humildad, ¿no? O sea, vamos a hacer esto bastante aplicado, vamos a empezar a sacar resultados, pero como van a ver, y eso ojalá no se nos olvide, ¿no? Estos resultados van a depender de muchos supuestos. Supuestos que usualmente no se toman muy en cuenta y las personas simplemente aplican estos modelos sin considerar los supuestos, provocando que los resultados muchas veces no sean válidos, ¿sí? Entonces, antes de enamorarnos de los modelos, tratemos más bien de tomarlos con calma, ¿no? O sea, como quien dice, como un buen vacile, un buen desahogo, canita al aire, no sé qué frase quieran, ¿no? Pero así, ¿no? O sea, no le tomen con tanta seriedad, sino eh, como herramientas, ¿sí? Como herramientas nada más. Pero bueno, en fin, entonces vamos a empezar. Estas láminas ya están, por cierto, disponibles en nuestro material de clase, así que ya las pueden descargar. Y se basan sobre todo en los capítulos 4 y 5 del libro de Stock y Watson, la edición 2020. Aquí voy a ser más enfático, por favor, en que si pueden leer en inglés, traten de hacer el esfuerzo de leer el libro en inglés de Stock y Watson, esta edición, porque estaba un poco comparando con la edición en español que tenemos del 2011 y realmente hay interpretaciones mucho más adecuadas en la edición del 2020. Si bien es cierto, la teoría econométrica no ha cambiado, o sea, es la misma, hay muchas cosas que ahora se les da un enfoque más moderno, si quieren. O sea, vamos a tratar de darle un enfoque moderno a esto y, por tanto, si fuera bueno que lean la versión o la edición más actual del libro, ¿no? Pero bueno, si es que no logran leer el libro, ya saben, la lectura de las láminas casi trata de cubrir el libro, ¿no? Así que he hecho un esfuerzo para que las láminas traten de recoger todo, ¿no? Bueno, entonces empezamos, ¿no? Con este bloque que es la presentación 3. Ojalá nos tome entre esta clase y máximo la próxima clase, que es la regresión lineal con regresor único, ¿no? Entonces aquí están los temas que vamos a estudiar. No hace falta verlos a detalle. Y aquí también están los subtemas, ¿no? Recuerden que esto es más que nada una guía para ustedes. Cuando algún momento necesiten algún subtema, tienen las láminas a mano, ¿no? Y no se olviden mi recomendación, como están en PDF, ustedes pueden tenerlas incluso en el celular, ¿no? Cualquier rato que necesitas acordarte de algo, buscas la lámina y listo, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con una introducción a la econometría. Sí, porque ahorita es como que vamos un poco a cambiar el chip de la cabeza. Ya vimos teoría de probabilidades y teoría estadística como los fundamentos para lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, ahora sería bueno un poco hablar de qué es la econometría y cuál es su finalidad, ¿no? Entonces, en economía, como ven en la lámina, muchas veces tenemos el objetivo de tratar de establecer, estimar, identificar, como ustedes quieran, varias relaciones cuantitativas entre variables de interés, entre variables que podemos llamar relevantes. Incluso tratamos de buscar algunas relaciones de causa-efecto cuantitativas, ¿ya? Hasta no hace mucho, digamos que esa era un poco la diferencia que tenía la economía con otras ciencias sociales, en donde supuestamente, salud, supuestamente la economía era, entre comillas, ¿no? La reina de las ciencias sociales porque nosotros sí nos atrevíamos a buscar estas relaciones cuantitativas entre variables.
Historia que actualmente ha cambiado, ¿no? O sea, ahora ya tenemos muchas ramas de las ciencias sociales que están incursionando en esto, ¿no? O sea, ya no es solo la economía. Sin embargo, digamos que el nombre de econometría ha quedado porque digamos que los economistas fueron de los primeros, ¿no? Entonces, como ya saben lo típico, ¿no? Como buenos colonizadores, a donde llegamos le ponemos el nombre. Pero en realidad lo que vamos a estudiar son herramientas que se pueden utilizar tranquilamente en otras áreas, no solo la economía. Se pueden utilizar en ciencias políticas, en sociología o incluso fuera de las ciencias sociales, en medicina, en biología, o sea, en definitiva sigue siendo estadística, ¿ya? Sin embargo, digamos que le damos este nombre de econometría, puesto que nos vamos a preocupar sobre todo de variables económicas. Pero bueno, entonces, si tuviéramos que dar una definición de econometría, podríamos decir que, bueno, en esencia son el desarrollo de métodos estadísticos para estimar estas relaciones económicas cuantitativas o también pueden ser cualitativas, ¿no? O sea, actualmente hay muchos modelos que permiten analizar variables de diferentes estilos. También se pueden utilizar para contrastar teorías económicas, ¿sí? O sea, tal vez una teoría micro o macro te dice cómo deberían interactuar variables. Entonces tú puedes utilizar estos métodos estadísticos para poner a prueba esas teorías. O también sirve, y este digamos que es el enfoque más moderno que recibe hoy la econometría, puede servir para evaluar e implementar políticas de diferente orden, ¿no? Políticas públicas. De carácter económico, gubernamental, etcétera. De hecho, cuando ustedes pasen ya a Econometría 2 en la maestría, ahí se van a topar con modelos mucho más ya específicos para evaluación de políticas. Pero digamos que lo que ustedes van a aprender aquí son las bases para entender mucho mejor lo que viene. Entonces es el enfoque, digamos, más actual, ¿no? De hecho, personajes como Esther Duflo y otros ganan el premio Nobel precisamente por perdón, bueno, también Esther Duflo, pero sobre todo Angris y compañía ganan el premio Nobel porque, digamos que se crean herramientas para evaluar las políticas públicas, econométricamente hablando, ¿no? Entonces, digamos que ese es el enfoque más moderno y de hecho es el enfoque que le dan Stock y Watson a esta parte de la introducción a la econometría, que por eso les recomiendo mucho que lo lean, ¿no? Bueno, entonces, en la actualidad hay mucho énfasis en emplear, obviamente, datos reales para estimar, sobre todo, efectos causales. Una rama, digamos, de la econometría está muy preocupada de encontrar estas relaciones causa-efecto. Si yo hago A, ¿cuál es el efecto B? ¿Sí? O sea, un poco esa idea de que si sucede A, ¿cuál es el efecto B? ¿No? Pero no es el único enfoque. Hay otros enfoques que no nos preocupamos mucho de si A causa B, sino más bien nos preocupamos de A me ayuda o no a predecir B. O sea, hay unos dos grandes enfoques, ¿no? El enfoque de la causalidad y también el enfoque de la predicción, ¿no? Pero la causalidad, digamos que actualmente se ha vuelto la dominante. Ahora, para poder identificar la causalidad, muchas veces se utiliza algo que se conoce como experimentos. Ya vamos un poco a aclarar este concepto, ¿no? Porque hablamos de experimentos, pero en el enfoque de las ciencias sociales, ¿no? Pero nos podemos hacer una idea, ¿no? O sea, en el mundo físico de las ciencias naturales, digamos así, eh, cuando decimos experimento es fácil de pensarlo, ¿no? O sea, una cosa muy controlada, en un laboratorio incluso, y que se puede replicar, ¿no? Entonces, la idea es que en ciencias sociales ha surgido la tendencia que tratemos de acercarnos a esa idea de experimento, obviamente con las limitaciones propias de que el fenómeno social o los fenómenos sociales no pueden entenderse en aislamiento, ¿no? O sea, es muy ilusorio creer que podemos crear un laboratorio, aunque existen, verán, algunos laboratorios de economía conductual, por ejemplo, ¿no? Que tratan de simular comportamiento de la gente bajo A o B circunstancia, pero no es lo usual, ¿sí? ¿Cuál es el problema entonces? Que muchas veces queremos encontrar efectos causales, o sea, relaciones de causa-efecto, pero no tenemos los datos suficientes. ¿Sí? Hay un problema de enorme escasez de datos experimentales, o sea, no tenemos la capacidad de crear condiciones de experimento social para ver, por ejemplo, ¿no? Si a un grupo le aplico una política y a otro grupo le privo de esa política, no le damos la posibilidad de acceder a la política, yo podría decir, bueno, puedo comparar el grupo que recibió la política versus el grupo que no recibió la política. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que en la práctica es a veces hasta políticamente inviable, ¿no? Pensemos en un bono. O sea, yo no puedo decir, ok, le voy a dar el bono a un grupo de personas aleatoriamente y a otro grupo no. O sea, es como que suena incluso en términos éticos bien cuestionable, ¿no? Entonces tenemos una escasez de datos experimentales. Lo que realmente en econometría tenemos de sobra son lo que se conoce como datos observacionales. O sea, simplemente datos que vienen de observaciones de la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces el verdadero reto
es cómo con esos datos que observamos de la realidad, que no vienen de experimentos, tratamos de lo posible de encontrar estos efectos causales. O sea, cómo aprovechamos esta información común y silvestre para tratar de decir si en efecto A causa B. ¿Ya? Al menos es el enfoque que, digamos, actualmente trata de tener la econometría, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto lo vamos a ver luego y lo van a profundizar mucho más en Econometría 2, vale la pena que tengan al menos un poco el panorama claro, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtendría uno o cómo sería idealmente esta cuestión de obtener datos experimentales en ciencias sociales, ¿no? Entonces, imaginemos el siguiente ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos un grupo de pacientes. Pasémonos un momento al ejemplo médico, ¿ya? El ejemplo médico que es bien, bien intuitivo. Tengo un grupo de pacientes. Digamos que todos los pacientes que están aquí en este grupo tienen las mismas características en promedio. O sea, todos son parecidos. No hay razón alguna para pensar que el paciente 1 es particularmente distinto al paciente 2, etc. Son una población relativamente similar. Digamos que aleatoriamente yo genero dos grupos. Un grupo que le podemos llamar el grupo de tratamiento y otro que sería el grupo de control, ¿sí? Asignados de forma totalmente aleatoria, ¿no? O sea, simplemente cojo a los grupos y asigno en un grupo u otro, digamos como una moneda, por ejemplo, ¿no? O sea, cara vas al grupo de tratamiento, cruz al grupo de control. Y digamos que al grupo de tratamiento le aplicamos precisamente un tratamiento, ¿no? Y si vamos al ejemplo más médico que se nos ocurra, digamos que les aplicamos una inyección, ya de una vacuna contra, qué sé yo, el COVID, por ejemplo, ya que hasta no hace mucho estábamos sufriendo, ¿no? Y ojalá que ya por fin se acabe, ¿no? Que es lo que yo quisiera. Y muchos, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos este grupo al que le aplicamos el tratamiento, ¿sí? O sea, le damos esta inyección, y tenemos un grupo de control al que en cambio lo que le aplicamos es, digamos, simplemente una solución salina, que no tiene nada, ¿ya? Como digo, obviamente esto es en términos éticos cuestionable, ¿no? Pero asumamos que no hay un problema ético de fondo, las personas estaban informadas, aceptaron y saben que o bien reciben la vacuna o bien no reciben nada. O sea, digamos que estaban informados previamente, ¿ya? Ese tema ético, verán, ya hablando en serio, es bien, bien complejo. Hay investigaciones que a veces se paran por temas de código de ética. Así que no es tan... El diseño del experimento se supone que también tú no le dices a quién es tu protocolo. O sea, todos piensan que están... Exacto, todos saben que pueden recibir o no recibir. O sea, lo que se supone que se hace es darles la oportunidad de consentir formar parte del experimento. Sí, pero hasta ahí, exacto. O sea, el grupo de tratamiento no sabe que recibió esta inyección y el grupo de control tampoco sabe que recibió solución salina. Simple y llanamente, este es un conocimiento que tiene el que está aplicando el tratamiento, ¿no? ¿Y para qué hacemos eso? Entonces, hacemos eso para ver los efectos o potenciales efectos que tiene esta vacuna, este tratamiento, ¿no? Entonces, al final, vemos, digamos, que en el grupo de tratamiento solo se nos enfermó una persona, ¿ya? Y el resto de personas no se enfermaron. En cambio, en el grupo de control vemos que se nos enfermaron 3, ¿sí? Y 2 no se nos enfermaron. Entonces, aprovechando el hecho de que el grupo de tratamiento y el grupo de control son idénticos, incluso en la información, recuerden que ellos a lo sumo lo que les hemos dicho es que van a participar en el experimento, pero no saben qué recibieron. Entonces, este método, este diseño experimental, esto se le conoce como diseño experimental, nos da una gran ventaja de que al comparar los dos grupos, yo puedo decir, ok, un enfermo versus 3 enfermos. Entonces hay una diferencia. Entonces la diferencia aquí es de cuánto? De 2, ¿no? Al ojo, ¿no? Hay 2 personas enfermas extra en el grupo de control que no aparecen en el grupo de tratamiento. Entonces yo podría asumir que es gracias a la vacuna que se ha reducido el número de enfermos. Entonces aquí ven que hay una relación causa-efecto. O sea, en este caso, ¿cuál es la causa? El tratamiento y el efecto, el hecho de que tengamos menos enfermos. Ahora, podría pasar que esta cantidad de enfermos no sea lo suficientemente, esta cantidad de no enfermos, ¿no? O sea, los que se salvaron, digamos así, no sea muy grande, ¿no? Podría ser cuestión del azar. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que yo encontraré causalidad si es que este tratamiento generó una diferencia lo suficientemente grande como para aceptar que es evidencia estadística de que el tratamiento fue efectivo. Entonces, aquí ustedes pueden ver que aparece la idea de causalidad, ¿no? Entonces, causa, la vacuna, efecto, que tendríamos
De hecho, sería -2 si hacemos 1 -3, ¿no? Tenemos -2 enfermos, ¿ya? Entonces, ese es el escenario ideal. Ese es el escenario ideal en donde, de hecho, pasado, o sea, ha pasado y pasó con la vacuna del COVID, que se hizo esto. O sea, mucha gente, cuando empezó la primera fase de la vacunación, se les decía, o sea, firme un documento de consentimiento de que usted tal vez no va a recibir nada o tal vez sí va a recibir el tratamiento, etcétera, ¿ya? Pero ese es el caso ideal. O sea, este sería el diseño ideal para obtener datos experimentales, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema en el mundo de la economía, por ejemplo? Ya no pensemos en una vacuna, pensemos en un subsidio. ¿Cuál es el gran lío aquí? Entonces, que es muy difícil, primeramente, asegurarnos que, por ejemplo, las personas acepten este juego, ¿no? O sea, unos van a recibir el subsidio y otros no. ¿Cuál es el lío? El lío es que los que van a recibir el subsidio lo reciben y van a saber que recibieron el subsidio. En cambio, los que no recibieron el subsidio van a saber que no recibieron subsidio. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí, por ejemplo, ya el conocimiento hace que los grupos no sean idénticos. Una opción, ¿no? Así, rápida. Otra, podríamos decir que la política pública más bien es una asignación de becas o alguna cosa así, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo al azar. Digamos que tengo una población y digo, a algunas personas le doy la beca, a otras personas no le doy la beca. Ahí pueden venir vuelta a los que decíamos antes, problemas éticos, ¿no? O sea, hasta qué punto es el azar o no resulta ser que se le dio la beca a alguien que tenía un vínculo político, familiar, etcétera. Es decir, en el mundo de lo social, surgen esas cuestiones y por último, alguien va a decir, ok, si diste beca a uno, en realidad debiste dar a todos. ¿Y qué es lo usual que vemos en las políticas públicas? Lo usual es que se le otorgue la política a todos, en teoría al menos, ¿no? O sea, no estamos escuchando que a algunos se les da a otros, ¿no? Porque fuera bien, hasta habría una discusión de equidad, ¿no? O sea, ¿por qué a unas personas sí y a otras no? Entonces, en el mundo real no tenemos la posibilidad de hacer lo que hace un diseño experimental ideal, ¿sí? Entonces estamos un poco complicados, ¿no? Pero bueno, algunas características de este diseño experimental ideal es que es muy fácil de manipular las variables que nosotros queremos ver como independientes. En este caso, ¿cuál es la variable independiente? ¿Vacuna o no vacuna? O sea, tratamiento igual 1 o tratamiento igual 0. Es relativamente fácil de manipular porque quien hace la investigación decide, ¿no? O aplico o no aplico, ¿ya? ¿Qué más? También es muy fácil, entre comillas, ¿no? Medir las variables dependientes. En este caso, la variable dependiente es la cantidad de enfermos. O sea, aquí podríamos decir que la variable dependiente es por decir y igual 1, si es que se aplicó el tratamiento, y aquí y igual 3, si no se aplicó el tratamiento. Entonces, como que aquí es muy claro identificar qué está bajo el control del que investiga, del investigador, y qué es aquello que se ve como resultado. O sea, está súper claro. O sea, no hay a dónde perderse, ¿no? En el mundo real eso tampoco pasa, ¿no? Otra cosa interesante de este diseño experimental es que tiene algo que se llama control o validez interna. ¿Qué significa eso? O sea, significa básicamente que se puede verificar que las variables dependientes cambian por las independientes y sobre todo no tenemos otros factores que nos alteran los resultados. Es decir, idealmente en estos experimentos yo puedo evitarme el efecto. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la vacuna. Si se hace un buen muestreo y asignamos de forma totalmente aleatoria el grupo de tratamiento y control, no tengo razones para pensar que el grupo, por ejemplo, de tratamiento es más sano que el de control, por razones extra a la vacuna. Es decir, yo puedo aislar y controlar otros factores que generen el efecto que estoy viendo. Porque imagínense, o sea, por ejemplo, algo que podría distorsionarnos el estudio es, digamos, voy a poner en el grupo de tratamiento solo a hombres y en el grupo de control solo a mujeres, o viceversa. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo hago eso, ya podría dudar de si el efecto de menos enfermos no es solo la vacuna, sino también la vacuna en interacción con el sexo o cualquier otra variable de por medio, ¿no? Entonces, aquí hay la capacidad de hacer ese control, ¿sí? Que se le llama validez interna. O sea, yo sé que el estudio va a tener validez interna en la medida que se controlaron otros factores que pueden distorsionarme el resultado, ¿ya? ¿Sí? Ahora, hay un problema con este diseño experimental que en cambio es la limitación de la validez externa. Entonces, ¿cuál es la validez externa? La validez externa, en cambio, tiene que ver con la capacidad de que los resultados de esta investigación puedan aplicarse a otros contextos, ¿sí? Por ejemplo, diferentes individuos, diferentes países, diferentes épocas, etc. ¿Ya?
En el caso de la medicina, creo que es un poco más, podemos estar más tranquilos de que sí hay validez externa, ¿no? Porque asumimos que en promedio los seres humanos tenemos fisiológicamente condiciones parecidas al menos, ¿no? Pero incluso ahí no era tan fácil la cosa, ¿vean? Yo veía discusiones cuando era el tema de la vacunación, que se hablaba que había poblaciones que podían ser más vulnerables a los efectos secundarios de la vacuna que otras poblaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un problema de validez externa. Es decir, por más que se haga bien este diseño experimental, los resultados a priori solo son válidos para esa población estudiada y no tenemos mucha capacidad de extenderlos a otras personas. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea de la validez externa. O sea, mientras más posibilidades tenga yo de que los resultados de mi estudio se apliquen a otras poblaciones u otros contextos, entonces ahí podemos decir que hay mayor validez externa. ¿Ya? Este tema de la validez externa es súper interesante porque en economía siempre nos falla esta discusión. En economía muchas veces pasa que la gente presenta estudios para justificar tal o cual política económica y siempre se olvidan que esos estudios se hicieron en una época histórica dada para una determinada sociedad, incluso en un determinado momento político, y eso ya te puede hacer pensar hasta qué punto son válidos en otra época, en otro momento, con otra población, cosas así. Por eso es que, por ejemplo, yo soy un poco escéptico en muchos de los resultados de la economía experimental. Me parece que la economía conductual experimental, ¿no? O sea, me parece que es bien interesante, pero creo yo que aún le falta hacerlo a más poblaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, hay ciertos experimentos que se aplican mucho a ciertas culturas que tal vez deberían aplicarse a otras, ¿no? O sea, y va a pasar, o sea, tarde o temprano va a suceder que va a haber un vínculo entre economistas y antropólogos para ver cómo diferentes culturas pueden reaccionar a los mismos incentivos económicos, por ejemplo. Hay un caso, por ejemplo, el de la honestidad. Ahorita no me acuerdo exactamente el experimento, así que les voy a dar más bien el autor. Tal vez no sé si han oído hablar de Dan Ariely. Si es que no, sería chévere que lean sobre él y sobre las investigaciones que él ha hecho, porque él ha hecho muchas investigaciones de este tipo, o sea, tratar de crear experimentos sociales para ver cómo la gente reacciona. Entonces tiene unos experimentos bien interesantes sobre la honestidad y deshonestidad. Entonces ahí él, por ejemplo, ha intentado hacer estos experimentos para diferentes culturas. Y dice, según él, que los resultados son parecidos. No me acuerdo ahorita, por eso no les cuento exactamente el experimento, pero yo creo que eso nos falta en muchos otros campos de la economía. O sea, hasta qué punto una investigación que es válida en un país es válida para otros, ¿no? Entonces, esa es la discusión de la validez externa. Ok, no sé si sobre estos temas más conceptuales hay alguna pregunta. Quizá, no creo que es problema, ¿no? Son más conceptos que un poquito vale la pena conocer, ¿no? Ahora, eso es en el mundo ideal, ¿no? O sea, si pudiéramos hacer un grupo de tratamiento, un grupo de control, etcétera. Ahora, ¿qué tenemos en el mundo más real propio de los economistas? Lo que tenemos es una tabla de datos con información de países, por ejemplo. Lo que ustedes ven ahorita en pantalla. O sea, tenemos unos países, unos años y variables económicas o demográficas. Aquí tienen, por ejemplo, el PIB per cápita de la población. Entonces, aquí, ¿cuál es el gran problema? Que muchas veces lo que realmente tenemos no son datos de diseño experimental, son simplemente datos observacionales en donde tenemos muchas limitaciones, por ejemplo, en la manipulación de las variables que nos interesan. De hecho, si yo les pongo esta tabla, donde está el PIB per cápita y la población, y les pregunto, ¿cuál es la variable independiente y la variable dependiente? ¿Qué responderíamos? ¿La población es independiente y el PIB es dependiente o viceversa? Entonces es complejo. Claro, hay una interacción mutua, ¿no? O sea, uno podría decir, no, la población depende de factores estrictamente demográficos. Pero hay un problema, el PIB per cápita es ingreso por habitante. Tal vez más ingreso por habitante permite o hace más sostenible la cantidad de una determinada población, ¿no? O tal vez países más ricos tienden a crecer menos, también es otro patrón. O sea, no se descarta que el PIB per cápita influye en la población, pero al mismo tiempo uno podría plantear que la población puede afectar al PIB per cápita también. O sea, no es tan fácil. ¿Sí? O sea, en los datos comunes y silvestres no podemos hacer esta identificación de inmediato de cuál es la variable dependiente y la independiente. Y peor aún en economía, donde muchas veces ustedes saben que a la final todo depende, ¿no? O sea, en ciertas épocas tal vez la población se mueve por factores más demográficos, pero hay otras épocas en donde puede depender de factores económicos. Un ejemplo muy fácil. En una época de crisis, el PIB per cápita se puede caer y eso puede provocar que la población caiga porque se va a otro país a migrar. Y recuerden que estos son datos del registro de población nada más, entonces mucha gente se va. De hecho, lo que está pasando ahorita en nuestro pobre Ecuador, ¿no? O sea, si tuviéramos datos
del censo que sean confiables. Toca ver qué pasa con el censo, pero ahí podríamos ver, por ejemplo, qué sucede, ¿no? O sea, hasta qué punto un factor económico puede hacer que una variable demográfica tenga una dinámica totalmente endógena, llamémoslo así, ¿no? O sea, dependiente, ¿ya? Pero bueno. Ok, entonces a priori es muy difícil definir qué variable es dependiente, qué variable es independiente, ¿sí? Y a la vez es obvio que tampoco podemos controlar el vínculo entre las variables dejando de lado otros factores. Recuerden de nuevo el ejemplo del diseño experimental. Nosotros podíamos tratar de aislar el hecho de que tengamos otras variables que afecten al vínculo entre causa y efecto. Aquí no. Si aquí yo me pongo a pensar en el vínculo entre PIB per cápita y población, como buenos economistas sabemos que nos está faltando un montón de variables más. O sea, no puedo yo decir que solo con PIB per cápita y población ya tengo una historia completa. O sea, muy probablemente entre estas variables hay otras variables intermedias que influyen en la interacción. Entonces, ¿qué significa? Que no se me hace muy fácil aislar otros factores. O sea, no puedo tener control de validez interna tan fácilmente. ¿Sí? Entonces, estas son las cuestiones y retos que toca enfrentar al hacer econometría, ¿no? O sea, cómo encontrar estas relaciones causa-efecto sabiendo que no tenemos las mismas posibilidades que en un diseño experimental, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es estimar efectos causales, idealmente, ¿no? Y si no, bueno, al menos predecir, usando datos observacionales y aprovechando métodos estadísticos. Entonces, parte de la econometría tiene ese objetivo, o sea, tratar de llegar a ese efecto causa, a esa estimación causa-efecto con datos observacionales. Y obviamente para eso también es necesario conocer las limitaciones. Porque ¿qué sucede? Que muchas veces la gente se olvida que estos métodos tienen limitaciones y creen que solamente con meter los datos en el software, dan enter y listo, y ya están encontrando relación causa-efecto. Cuando muchas veces tal vez no estamos encontrando nada, ¿no? Que es lo que también vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas que nos van a permitir hacer los métodos econométricos, entonces, ¿cuáles son? Primero esto, ¿no? Como les decía, estimar los efectos, efectos causales, o también realizar predicciones, evaluar los análisis hechos por otros. De hecho, verán, este creo que es muy importante. Con lo que ustedes van a aprender aquí y van a aprender en Econometría 2, se supone que van a tener la capacidad de entender los estudios que hacen otras personas y con eso no dejarse timar tan fácilmente. De hecho, había una frase que tenía una economista inglesa llamada Joan Robinson, que tal vez algunos habrán escuchado de ella. Justo decía eso, ¿no? O sea, a veces el objetivo del economista y estudiar economía es no dejarte engañar de otros economistas. Entonces, muchas veces van a haber gente que presenta unos estudios muy baratos, muy simplones. Entonces, la idea es que con lo que vamos a estudiar ganen más herramientas para entender por qué esos estudios fallan, por qué no son válidos, etcétera, ¿no? De hecho, muchas veces uno termina, cuando estudia bien estas cosas, hasta despechado, porque dice un 70-80% de cosas que se divulgan como estudios, casi que no tienen validez estadística, ¿sí? Como ciertos exit poll que se hicieron en las encuestas, en las elecciones del domingo. Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, también podemos contrastar la validez de modelos económicos, ¿no? O sea, si tenemos una teoría económica, podemos utilizar estos modelos para tratar de ver si esa teoría económica es válida. Ahora, aquí también hay otro problema, ¿no? Cuando uno ya empieza a aprender esto bien, sabe que los resultados pueden ser muy sensibles a las muestras. Entonces, recuerden que lo ideal era algo que hablamos la vez anterior, ¿no? O sea, lo ideal fuera poder replicar estudios con diferentes muestras y de esa manera ir viendo si los resultados son robustos, o sea, se repiten. Eso es otra cosa que no hacemos mucho en economía, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Hablemos un poco de los tipos de variables que podemos encontrar, ¿no? En el estudio de la econometría, ¿no? Entonces, usualmente, una de las clasificaciones que podemos tener entre las variables son las variables independientes, que se supone son el input dentro de un modelo para determinar el valor de otras variables que se les llama dependientes, que serían esta suerte de output, ¿no? Entonces, si quieren las variables independientes, ¿sí? Independientes serían este input, luego tenemos algo, un no sé qué, un modelo, y de ese modelo surgen variables dependientes, que sería el output, ¿no? Esta lógica input-output. En el caso del diseño experimental es muy fácil, ¿no? O sea, el input o la variable independiente es el tratamiento. Y la variable dependiente es obviamente el efecto que nosotros queremos encontrar, ¿no? Entonces ahí no hay a dónde perderse. Pero si, por ejemplo, nos plantean cuál es la variable dependiente e independiente en el tema de la población y el PIB per cápita, ya la cosa se complica, ¿no?
porque al menos yo no me atrevería a ponerle como independiente ni a la población ni al PIB per cápita, porque hay estas relaciones de interacción simultánea. Incluso para esas relaciones simultáneas hay modelos econométricos que hemos de revisar al final del curso, ¿no? Ahora, hay otras formas de clasificar las variables. Esta es una, ¿no? Variables independientes y dependientes. Y tal vez ustedes, si es que ya han seguido algún curso de econometría básico, quizá hayan ganado la costumbre de utilizar estos nombres. Verán, ya con la práctica y algunas publicaciones que he hecho en estos temas, mi recomendación es que de a poco se vayan olvidando de esta nomenclatura. ¿Sí? Es como que de a poco se vayan olvidando de qué variable es la independiente y cuál es la dependiente, porque en el mundo real todo depende de todo. O sea, y peor cuando uno estudia sistemas complejos, sistemas dinámicos, por ejemplo. Ustedes ya han estudiado sistemas dinámicos y han visto que en los sistemas dinámicos una característica es la circularidad. O sea, una variable afecta a otra, pero la otra variable puede volver a afectar a la una y te pueden surgir comportamientos cíclicos, caóticos, etcétera. Entonces, sí sería bueno que de a poco vayan abandonando esta idea y tal vez pensarle de otra forma que es más bien de esta, ¿no? Hay otra forma de clasificar las variables en donde más bien pensamos en una lógica de sistema. ¿En qué sentido? Podemos pensar que en un sistema existen, por un lado, variables endógenas, ¿sí? Que son las variables cuyo estado depende del estado de otras variables que pertenecen al sistema de estudio, ¿ya? Esto está muy abstracto, entonces podemos ponerle muy simple. Si nosotros quisiéramos pensar como ejemplo al Ecuador, pensemos que la economía ecuatoriana la vemos como un sistema que queremos estudiar. Entonces, muchas variables que estén contenidas en el sistema pueden pensarse como endógenas. Ejemplo, el PIB ecuatoriano. Entonces, muy obvio pensar que el PIB ecuatoriano depende de las condiciones de la economía ecuatoriana. O sea, no hay a dónde perderse, ¿no? Otras variables, el consumo, la inversión, el gasto público. Entonces, todo eso podemos pensarle como una variable endógena en el sentido de que depende del sistema, ¿sí? Entonces, si me permiten, digamos que este es el Ecuador, ¿ya? No soy buen dibujante, así que bueno, disculparán. Entonces, toda variable que dependa del sistema, podemos decir que es endógena. En ejemplo, el PIB ecuatoriano, ¿ya? En cambio, una variable exógena podríamos verla como una variable o cuyo estado no depende de otras variables que pertenecen al sistema que estudiamos. En el caso ecuatoriano tenemos, bueno, hay algunas, pero tenemos una variable exógena por excelencia, ¿sí? Que esa no controlamos y que ya depende de fuerzas externas y que nosotros simplemente la soportamos. ¿Y cuál es? Es obviamente el precio internacional del petróleo. Entonces, estamos muy de acuerdo que el Ecuador es un mercado muy pequeño como para pensar que tiene efectos muy importantes en el precio del petróleo internacional. Tal vez sí tiene, o sea, tal vez si somos muy, muy rigurosos sí tenga un efecto, pero tal vez sea un efecto tan pequeñito que podemos asumir que es despreciable, o sea, es tan pequeño que mejor nos olvidamos. Entonces, para efectos prácticos, podríamos decir que el precio del petróleo, el precio internacional del petróleo, prácticamente es una variable exógena. Sí, recuerden que en el caso ecuatoriano el petróleo, el precio que se utiliza es el WTI, ¿no? El West Texas Intermediate, que se negocia en la bolsa de Nueva York, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un conflicto entre Rusia y Ucrania que hace que momentáneamente los precios del petróleo suban de golpe, el Ecuador no juega partido ahí. Entonces es una variable exógena si nuestro sistema de referencia es el Ecuador. Ahora, si nuestro sistema de referencia fuera la economía mundial, ahí en cambio sería una variable endógena. Entonces, todo depende del sistema referencial, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, de las pocas cosas interesantes cuando uno trabaja con datos ecuatorianos, ¿ya? Porque cuando uno trabaja con datos en el Ecuador, primero siempre nos faltan datos. Aquí resulta que en el Ecuador tenemos una escasez de información espantosa, pero al menos sabemos que hay ciertas variables que son exógenas porque son exógenas. Eso es lo bueno, digamos, ¿ya? Ok, entonces, mi recomendación es que ustedes más bien piensen en ese enfoque, endógenas y exógenas, lo cual nos obliga a pensar en cuál es el sistema de referencia que queremos estudiar, ¿sí? Entonces, como que es otro enfoque, ¿ya? Porque dependiendo del sistema, una variable puede ser endógena o exógena, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso hay que pensarlo así, ¿no? O sea, al menos mi recomendación, ¿no? Pero va a haber muchos libros en donde van a seguir viendo independiente y dependiente, entonces ya con la práctica van a ver que no es tampoco muy difícil entender estas cosas. Ok, una vez que hemos hablado de las variables muy rápido, hablemos un poco, igualmente rápido, de los tipos de datos con los que nos vamos a encontrar en econometría. ¿Sí? Entonces, un primer grupo de datos con el que de hecho vamos a empezar estas clases son los datos de sección cruzada, ¿sí? O en inglés se les conoce como los datos cross-section, ¿ya?
Entonces, esta es la primera base de datos con la que vamos a trabajar, en donde en esencia tenemos datos que corresponden a observaciones de varios individuos. Por individuos podemos pensar en personas, familias, empresas, países, marcas, etc. Entonces, básicamente tenemos varios individuos, ¿sí?, que han sido medidos todos en un mismo periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen una base de datos de ejemplo nada más. Estos son datos aleatorios que simplemente creé para ilustrar la lámina. Entonces, aquí pueden ver que tenemos 15 individuos, la edad de cada individuo, el sexo de cada individuo, el ingreso mensual y el estado civil, por poner un ejemplo. Esta sería una base de datos de sección cruzada. Sería una base de datos de cross-section porque podemos decir que todos estos individuos han sido medidos en un mismo periodo de tiempo. Digamos que todos fueron medidos en el año 2023, digamos, una encuesta que se hizo en el 2023. Entonces, es como tener un corte, ¿no? O sea, es como que tengo un solo corte de estos individuos, ¿ya? Entonces, este es el primer grupo de datos que nosotros vamos a encontrar, que es tal vez una de las bases de datos más fáciles de encontrar en la vida, ¿no? O sea, simplemente se levanta una encuesta y tiene estos datos que se midieron una sola vez, ¿no? Entonces, usualmente esperamos que estos datos vengan de un muestreo aleatorio, ¿sí? Si es que no es toda la población, ¿no? O sea, siempre vamos a asumir que no tenemos los datos de la población, sino una muestra. Entonces, lo ideal sería que esto venga de un muestreo aleatorio bien hecho, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese muestreo nos permita generalizar los resultados, ¿sí? Sino que aquí también hay problemas, ¿no? Sabemos que en el mundo real los muestreos no son bien hechos. Volvemos al ejemplo del exit poll de la encuesta. Como esto va a quedar grabado y subido a YouTube, es el exit poll de la consulta popular que se hizo, ¿cuándo fue? El 6, ¿no? El 6 de febrero de 2023, en donde nuestro querido presidente, querido entre comillas por si acaso, Guillermo Lasso, perdió en todas las preguntas. ¿Ya? Disculpen la risa, ya, es que era imperdible eso y perdió, pero bueno, ya, otro tema. Ya. El caso es que en ese tipo de muestreos, eh, esperamos, ¿no?, que la aleatoriedad esté bien manejada y por ende nos permita hacer generalizaciones. ¿Ya? Entonces aquí viene un primer riesgo. Si es que nos topamos con una base de datos de sección cruzada, vamos a depender del muestreo que hayan hecho otros, a menos que seamos nosotros mismos los que levantemos la muestra, que no va a ser muy común. Y de hecho, verán, desde ya una recomendación, colegas. Ustedes que hacen una maestría en economía o que estén haciendo algún estudio en economía y tienen tiempo limitado, si es que tienen tiempo ilimitado, no es problema, pero si tienen tiempo limitado, por favor, traten de evitar hacer levantamiento de información. Traten de evitar. Porque siempre va a pasar que una institución pública va a hacer un mejor muestreo del que tú hagas. O casi siempre. O casi siempre. Entonces, por más ganas que le metas, puede que ya alguien hizo el muestreo. Entonces, siempre traten de ver quién más hizo un buen muestreo y basarte en lo que hicieron otros. Ya si realmente ves que no existe ese muestreo, ahí sí puedes pensar tú en hacer el muestreo, pero piensa que solo el muestreo es toda una investigación previa. El tamaño de la muestra, el margen de error, qué zonas debes estratificar, etcétera, ¿no? Entonces, al muestreo hay que tratarle con mucho respeto. Ok, ¿qué más? Al provenir de un muestreo aleatorio, es común asumir que los individuos son independientes entre sí. ¿Ya? ¿Por qué queremos que los individuos sean independientes entre sí? Si ustedes recuerdan, ese era uno de los supuestos del teorema del límite central. En el teorema del límite central teníamos como principal supuesto que teníamos una muestra I y D. ¿Se acuerdan de ese supuesto, no? Independientes e idénticamente distribuidos. ¿Ya? Entonces, idénticamente distribuidos podemos pensarle como que vienen de la misma población. No es tan grave ese supuesto. Pero el supuesto de independencia puede ser complejo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Si estos individuos no son independientes, si esta muestra no es independiente, podría pasar que, por ejemplo, tomemos el individuo 7. O bueno, sí, el individuo 7. El individuo 7 es hombre soltero, ¿no? ¿Ya? Hombre soltero. De 45, no, quiero un casado, pongamos uno que sea casado. A ver, ¿dónde está casado? No hay hombre casado en mi muestra. Aquí está, ya. Este de aquí. Tomemos al individuo 5. Digamos que el individuo 5 es un hombre casado de 25 años con un ingreso mensual de $425. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal si este hombre de hecho está casado con la mujer que está arriba, en el puesto 4? O sea, digamos que 4 es una mujer de, bueno, 41 años, ya no hay problema, que está casada y tiene un ingreso mensual de $800.
¿ya? Entonces, no fue a propósito, pero podríamos pensar que el hombre tal vez no necesita un ingreso mensual muy alto porque recibe ayuda de la mujer. Puede ser, ¿no? O sea, puede ser el hombre de 25 años, está casado con una mujer de 41, la mujer gana más, entonces ya, bueno, no está muy preocupado de obtener mucho ingreso, ¿ya? ¿Cómo es que se llamaría ese caso? Oh, la sugar, sí, la sugar mommy, ¿no? Entonces, podríamos asumir que ese es el caso, ¿ya? Claro que están ingresos muy bajos para eso, ¿no? Pero bueno, o sea, sumamos, ya, sumamos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que podríamos suponer que este individuo, ¿sí? Este individuo hombre, no tiene incentivos para buscar un ingreso mensual más alto, porque el otro individuo, o sea, la mujer, tiene un ingreso más alto con el cual básicamente sostiene el hogar. Y como ambos están casados, no hay independencia en la muestra, entonces hay un factor oculto que está afectando a la variable ingreso, ¿sí? Entonces, por eso es que deseamos que la muestra sea lo más independiente en lo posible, porque caso contrario pueden haber factores ocultos que no estamos considerando al momento de analizar las variables, que obviamente van a provocar que luego tengamos sesgos, o sea, que el valor esperado de nuestros resultados no coincida con lo que realmente estamos calculando, ¿sí? Entonces, por eso es que usualmente queremos un muestreo aleatorio, independiente, donde que sea al azar, o sea, si ya fue que quedaron estos, que no sea pues el individuo 4 y 5, ¿no? O sea, que sea el azar. Si ya por el azar entran, bueno, ya, pero que sea por el azar, ¿no? Por eso es que incluso ustedes verán que en estas bases de datos usualmente no tenemos identificador de los individuos, ¿no? O sea, se supone que son datos anónimos, obviamente también por proteger la seguridad de la información de las personas, pero también es para que no haya cierto sesgo, ¿no? O sea, de hecho, esto de los sesgos es bien jodido porque ha habido investigaciones, tal vez habrán oído, ¿no? En donde solo por cambiar la foto de una hoja de vida o el nombre de una hoja de vida, siendo la hoja de vida idéntica, ya puedes generar un sesgo que aumente la probabilidad de que alguna persona sea contratada o reciba beneficios, etcétera. Entonces, esos temas también hay que tenerlos mucho respeto, ¿no? O sea, hay que tratar de tomar en cuenta todo, ¿no? Investigaciones de temas de racismo, de Claro, discriminación. racismo, discriminación a hombre-mujer, por ejemplo. O sea, cambiar el nombre de una hoja de vida hace que aumente las probabilidades si se considera que es el apellido de un hombre blanco, por ejemplo. Y cosas así, ¿no? O sea, entonces, bueno, pero ese es el primer grupo entonces de datos que vamos a encontrarnos. El segundo grupo de datos que vamos a encontrarnos se les conoce como los datos de serie temporal. Ese es el segundo grupo de datos. Aquí la lógica es un poco diferente, ¿no? Estos datos suelen corresponder a observaciones de un mismo individuo. Recuerden que por individuo es un término genérico que puede ser un mismo país, una misma persona, un mismo hogar, una misma ciudad, etcétera, ¿ya? Pero medido por varios periodos de tiempo. Por ejemplo, años. ¿Ya? Aquí tienen, por decirles, el PIB del Ecuador en millones de dólares del 2007, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál es el individuo, entre comillas? Ecuador, ¿sí? Y este individuo ha sido medido, al menos el PIB de este individuo ha sido medido por varios años, ¿ya? Entonces, las series temporales son, de hecho, todo un curso aparte, ¿ya? De hecho, es decir, yo, por ejemplo, en la Universidad Central, donde soy profesor titular, tengo todo un semestre completo para estudiar solo este tipo de datos de series temporales. ¿Por qué? Porque estos datos tienen la particularidad de que aquí ya por sentado se da que no son independientes, ¿sí? O sea, aquí de entrada el supuesto de independencia no sirve. ¿Por qué? Porque es lógico que en economía el pasado influye sobre el futuro, ¿sí? O sea, aquí no hay mucho a dónde ir. Si en el pasado, digamos, en el año 2018 el PIB del Ecuador tuvo un valor, es muy probable que ese valor del año 2018 tenga luego un impacto en el PIB del 2019. O sea, miren esto, si en el 2018 Ecuador tuvo un PIB de 71 mil millones de dólares a precios del 2007, no vamos a esperar que en el 2019 el PIB baje a 5 mil millones. Imposible, o sea, ni en la pandemia, aquí pueden ver el efecto de la pandemia, ¿no? Como cae de 2019 a 20, pero ni en pandemia se cae tanto. ¿Eso qué significa? Que el pasado, bien o mal, ya marca una tendencia y hace que el supuesto de independencia ya no sea válido. Como el supuesto de independencia ya no es válido, tenemos que hacer una serie de adaptaciones a los modelos, ¿sí? Entonces, incluso pueden surgir patrones. Aquí hay una polémica, por ejemplo, hay una polémica económica de si este tipo de series tienen ciclos largos, o sea, ciclos históricos de 5, 10, 20 años. Entonces, eso también es un patrón que hace que no sean independientes, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El punto al que voy nada más es que
aquí, en los modelos y datos de series temporales, lo que se vuelve importante es justamente entender la naturaleza de esa no independencia, debería decir aquí, ¿no? De esa no dependencia. Disculpen, aquí un error de mi lámina. Un segundito. Independencia, ya, disculpen ahí, un pequeño error, ¿no? Entonces, el chiste es tratar de entender justamente cuál es el vínculo de un año a otro, si es que se puede encontrar ese vínculo, ¿no? Y obviamente que ahí las técnicas que toca aplicar ya son más avanzadas, ¿no? Entonces, sí ven la diferencia. Entonces, en un dato, en una base de sección cruzada, como asumo que se hizo por muestreo aleatorio, no me preocupo mucho de la independencia, asumo que se cumple. Y así es que se hizo bien el muestreo. En cambio, en series temporales, de entrada debo olvidarme la independencia y más bien debo buscar cuál es esa relación pasado-presente, ¿sí? Eh, Ahora, hay otra serie de datos que son los llamados datos de panel. Los datos de panel es la combinación entre la sección cruzada y la serie temporal. Es decir, ¿cuál es la idea? Aquí nosotros tenemos varios individuos y medidos todos en varios periodos de tiempo, ¿sí? O sea, es más o menos la combinación entre sección cruzada y series de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que tienen varios países, medidos todos en el 2015, y luego aparecen otra vez los países, medidos en el 2016, y luego los países medidos en el 2017. Entonces, este es el tipo de datos más completo, ¿no? O sea, aquí, ¿qué estoy haciendo? Al mismo tiempo tengo varios individuos y también puedo tener varios años. Entonces, obviamente las técnicas econométricas son más complejas aquí, ¿no? O sea, tenemos que ver la manera de al mismo tiempo considerar que pasa el tiempo. Entonces, si pasa el tiempo, ¿qué va a pasar? Que los datos del 2016 van a depender en algo de los datos del 2015, pero al mismo tiempo tengo individuos. Y estos individuos pueden que sean independientes como puede que no, ¿sí? De hecho, aquí voy a hablarles de algo que penosamente no vamos a ver en este curso, que es lo que se está volviendo de moda, econometría espacial se llama, en donde muchas veces lo que se hace es tratar de ver si geográficamente hay dependencias. Por ejemplo, estamos de acuerdo que, bueno, creo, ¿no? Entre Aruba, Afganistán, Angola y Albania, ¿qué países tal vez tengan cierto vínculo hasta geográfico? Tal vez Afganistán y Angola, no se ve, ¿no? No se ve. Pero si les hablo de Ecuador y Colombia, ahí sí, ¿no? O sea, es muy claro pensar que entre Ecuador y Colombia hay una relación geográfica porque, obvio, socios comerciales hay directos, ¿no? Entonces hay unas técnicas para ver ese tipo de análisis, es lo que se llama econometría espacial, pero eso penosamente no vamos a avanzar a ver, ¿no? O sea, eso es todavía más avanzado, ¿no? Pero bueno, o sea, al menos que se queden con esa idea, porque si logran manejar panel, o sea, si logramos llegar a ver datos de panel, vamos a llegar, o sea, vamos a llegar a ver datos de panel, ya tienen las bases para después poder explorar estos modelos más complejos, ¿no? Entonces, obviamente aquí las técnicas son mucho más avanzadas que en casos anteriores. Digamos que es una combinación de técnicas, ¿no? O sea, debo combinar técnicas de sección cruzada, secciones perdón, técnicas de series de tiempo, y a veces también existen técnicas propias del panel, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos en su momento. Ahora, en estos datos de panel también hay una dificultad práctica. Claro, para los países no, pero para individuos a veces es muy difícil hacerle un seguimiento a un mismo individuo todo el tiempo. ¿Sí? A veces es muy difícil. Por ejemplo, en el Ecuador, ustedes saben que los datos de empleo se obtienen de muestras, la encuesta nacional de empleo y desempleo urbano rural, o sea, es una encuesta. Y en esa encuesta no siempre se da seguimiento a los mismos individuos. Hay un subgrupo al que sí se le hace seguimiento, pero en realidad toda la encuesta es a diferentes personas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces lo que tenemos no son paneles de manera perfecta, sino que se tiene algo llamado agrupación de datos o data pooling, en donde más bien lo que se hace es agrupar datos de diferentes fuentes que se combinan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden juntar dos encuestas de hogares sin que se usen a las mismas unidades de observación, o sea, a los mismos individuos, ¿ya? Eso es lo que, por ejemplo, se hace en el Ecuador. En el Ecuador, los datos de empleo que ustedes ven, la tasa de empleo, desempleo, etcétera, no corresponden siempre a los mismos individuos medidos en diferentes periodos. Pueden ser diferentes individuos, pero se van agrupando. Entonces aquí aparecen técnicas mucho más avanzadas y modelos más avanzados. Por ejemplo, unos modelos con los que yo he trabajado se llaman modelos de cohortes. Yo, pero yo hice como un estudio muy pequeñito para saber cómo estaba por el tema de mi Claro. tesis de investigación. Y lo que estaba viendo es que
que hace unos 5 años más o menos, se hizo un estudio del INE, en el grupo que tenía este estudio de qué pasa con estos individuos durante 5 años. Y había un estudio de ciclos, ¿qué le sucedió en tal año? Estaba con empleo, luego ya se quedó desempleado, luego su empleo. Y así iban como con una gráfica de calor, viendo qué sucedió con los individuos. Pero esto ya no se repitió nunca más. O sea, yo no sé si por cambio de metodología o qué sucedió, tal vez. Ya. No conozco ese estudio en particular, tendría que ver porque hay dos opciones. La ENEMDU tiene, digamos, de toda la ENEMDU hay un núcleo que ahí sí son siempre los mismos individuos a los que se les sigue. Entonces no sé si ese estudio, por ejemplo, se hizo ese núcleo de individuos o si se sacó individuos promedio, que esa es la otra opción. Entonces, que se haya sacado un individuo promedio al que se le hace seguimiento. ¿Qué es un individuo promedio? Justo lo que iba a hablarles de los modelos de cohortes. Por ejemplo, podemos asumir que una persona que es hombre hoy es hombre mañana. Podemos asumir, ¿no? O sea, es un supuesto. Claro, en estos tiempos es más difícil asumir eso, pero podemos asumir, o sea, que si alguien se declaró hombre hoy, va a seguir siendo hombre mañana. Entonces uno crea una cohorte de población, o sea, poblaciones que tienen características similares. Y ahí yo puedo hacer seguimiento en el tiempo. Entonces habría que ver si, por ejemplo, no es un estudio de cohortes poblacionales, o sea, poblaciones que en promedio tienen las mismas características y que se les puede hacer seguimiento. O si es este núcleo del ENEMDU de personas, hay sí personas que son tal cual las mismas. Sería de ver el estudio. De hecho, a mí me interesan mucho esos temas. Si algún rato hay a mano ese estudio, porfa, chévere, para saber. Entonces es una opción. O sea, una opción es, por ejemplo, en la ENEMDU y en otras encuestas no tenemos seguimiento a todos los mismos individuos, pero podemos armar grupos y hacer seguimiento a grupos. O sea, asumir, por ejemplo, que si una persona se declaró mujer mestiza, va a seguir siendo mujer mestiza durante toda la investigación, ¿no? Aunque tal vez algún día hay mestizos que se vuelven blancos y otra vez mestizos, ¿no? O sea, ya saben, ¿no? Pero ahí toca hacer supuestos, ¿no? O sea, ahí toca hacer supuestos. ¿Ya? Entonces, recién nomás, el año anterior publicamos una investigación justo de eso. O sea, ahí hacíamos modelos de grupos poblacionales, modelos de cohortes, y ahí tú puedes aplicar las técnicas de datos de panel y otras técnicas más, ¿sí? Entonces, ahí... Perdón, hay otra pregunta. Eso no se sesga como los resultados. Por ejemplo, sí, yo conozco un caso que por un tema de querer insertarse en el mercado laboral, no se autodefine como blanca y tiene ojos azules, sino se define como indígena. Sí, esa es la definición. Claro. Y es porque quiero entrar en el grupo general de consentimiento. Claro, o sea... Pero ahí ya, o sea, el resultado es como, no sé, sesgado. Claro que, o sea, en definitiva siempre nuestros resultados van a tener un sesgo, ¿no? Sino que asumimos que es una cantidad pequeña de población. Y siempre hay margen de error también. Entonces hay un margen de error que podemos asumir que ese caso entra dentro del margen de error aceptable. Porque es obvio, o sea, de hecho nuestras encuestas en ese tema son bien cuestionables, ¿no? O sea, es como uno se autopercibe, ¿no? Entonces, tal vez si les ha tocado responder estas preguntas, ¿no? Uno se autopercibe blanco, mestizo, indígena, montubio, mulato, ¿cuál más hay? Creo que incluso hay diferencia entre negro y afro en las categorías. Entonces, ya es bien ambiguo también, ¿no? De hecho, si tienen interés, ahorita que hablamos de esos temas, y permítanme hacer una cuña publicitaria, este es el estudio que les invito a ver, ¿no? Disculpen que me busque a mí mismo, ya disculparán. Pues que no, ya ni siquiera encuentro. Entonces, este estudio, a ver las soluciones. Este estudio lo publicamos en una revista de cuadernos de economía en Colombia, una revista de economía, ¿no? Scopus. Y en esta revista justo decimos esta técnica de más bien hacer recortes. O sea, ¿qué era el problema? Que las encuestas de empleo no permiten hacer seguimiento de individuo, pero podíamos hacer un seguimiento más bien de grupos. Entonces, verán, solo quiero mostrarles un par de resultados porque incluso si alguien algún rato se motiva, conversamos y podemos hacer algo, ¿no? Entonces, verán, en este estudio que hicimos junto con unos colegas de aquí de Flaxo, ¿sí? Verán, aquí está, quiero mostrarles solo un par de resultados nomás. Esto, por ejemplo. Estos modelos son bien interesantes porque uno, por ejemplo, puede ver, digamos, ¿no? Cómo están estos grupos poblacionales en alguna variable de interés. Por ejemplo, aquí está el ingreso laboral, ¿no? De las personas.
Entonces uno puede decir, ok, mestizos o blancos, ahí les agrupamos porque si no quedaban muy pequeñas las muestras. Había muy poca gente que se autodenominaba blanca, que hacía que la muestra no sea lo suficientemente completa, ¿no? Robusta. Entonces ahí pasaba cosas como estas, ¿no? O sea, uno puede hacer el seguimiento, por ejemplo, a hombres. Uno veía que el hombre mestizo blanco en el Ecuador, estas son generaciones, ¿no? O sea, personas, este también es bueno, o sea, ustedes pueden agrupar personas por año de nacimiento. Si una persona nació en el año 65, perdón, 55, asumimos que siempre nació en el año 55, o sea, es la misma persona o el mismo grupo. Entonces, ¿aquí qué tienen ustedes? Tienen hombres, mestizos o blancos, nacidos en el 55. Entonces, es un grupo poblacional que le puedo hacer seguimiento. Hombres, mestizos o blancos, nacidos en el año 92, por ejemplo. Entonces, son grupos a los que demográficamente puedo asumir que son, se les puede hacer seguimiento. Y estas técnicas econométricas permiten hacer cosas como estas. Aquí pueden ver cómo surge un grupo que tiene en promedio más ingreso laboral que otro grupo. El que está en la mitad, ¿cuál es? Dejen ver. Aquí es afro, negro, mulato, montuno. Y al final está población indígena. Y este es hombres. Si ustedes ven el caso para mujeres, la escala, si ven que está en escala logarítmica, ¿no? Si ven el caso para mujeres, es evidente. O sea, con la misma escala, ahí se puede ver que vean, por ejemplo, población mujer indígena, está súper más abajo, ¿sí? Entonces, eso es bien interesante estos modelos. O sea, uno puede combinar dimensión temporal, dimensión individuos e incluso dimensión de grupo poblacional, ¿sí? Esto es algo que, ¿cómo se llama el Angust? Esto le dio, este tipo de enfoques por cohortes dio el premio Nobel a alguien que ya no me acuerdo el nombre, ya Nobel del 2020, creo que fue, no me acuerdo. Si me acuerdo déjenme ver, aquí estaba citado, creo. Pero bueno, el caso es que entonces cuando uno combina estas dimensiones, no me quiero dejar con el nombre, denme un segundito. No. Ay, Dios mío, no era psicólogo. Ese es, bueno, uno de los psicólogos que ganó el premio Nobel es Kahneman, pero no, hay otro. Ah, Dios, qué bestia soy. Y lo peor es que yo mismo escribía esto, o sea, es lo típico. Uno escribe, después se olvida lo que escribió, o sea. Yo creo que escribir es como tener varias novias. Uno después ya no sabe qué le dijo, qué a quién. ¿No les ha pasado? No, ¿verdad? No harán esas cosas, por favor. No harán esas cosas. Ay, ¿cómo diablo? En la bibliografía de estar. No, entonces no es 2020. Estoy perdido. Déjenme ver, solo un segundo, ¿ya? Es que me quedé. Dito. Qué bestia, Agustito. Entonces, Dito, en sus investigaciones sobre pobreza, él incursionó mucho en este enfoque de cohortes, o sea, de grupos poblacionales. Entonces, ahí se vuelve bien interesante porque ustedes pueden combinar dimensiones, ¿no? O sea, dimensión temporal, dimensión de individuo y dimensión de grupo poblacional, ¿sí? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? O sea, como que ya se hacen modelos más completos. ¿Ya? Entonces, no vamos a llegar a cohortes, pero al menos darles las ideas, ¿no? O sea, para que, repito, si alguien se interesa en esto, conversemos, ¿no? O sea, ya se puede hacer investigaciones, etcétera. Sí, exacto. O sea, estos modelos de cohortes, o sea, modelos de cohortes sintéticas, también se les conoce como pseudopanel. ¿Por qué pseudopanel? Porque en rigor no es un panel. ¿Sí? O sea, es pseudopanel. Muy buena, ya me olvidaba de eso. Entonces, se les llama pseudopanel porque justamente tratan de simular al panel, ¿no? Pero como es una simulación del panel, no es un panel real, hay que tomar en cuenta el efecto que puede tener el hecho de pertenecer a un grupo en una determinada generación y muchas otras características más, ¿no? De hecho, si tienen tiempo, leerán el estudio. Bueno, ya les voy a mandar algunos estudios así por si quieren ver para qué sirve la econometría. Claro, el panel es el más completo. ¿Perdón? ¿Qué tiene respecto a pseudopanel? Claro, el panel es más completo en la medida en que en un panel yo puedo incluir las características casi como otra variable. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí no está, pero digamos que hubiera sido un panel de hombres y mujeres. Entonces aquí hombre y mujer es prácticamente una variable. En cambio, en un pseudo panel, hombre y mujer se vuelve como un grupo observado. Entonces ya no es tan fácil de identificar la variable. En cambio, en panel uno simplemente dice, ya, tengo la variable hombre o mujer. Y es mucho más fácil, ¿no?, de analizar. Esa es un poco la diferencia. Entonces siempre lo ideal es el panel. Lo ideal. John, disculpa, una consulta. Por favor. ¿Es necesario, por ejemplo, cuando se hace la recolección de datos para que
se encueste a las mismas personas. Idealmente sería perfecto encuestar a las mismas personas y encuestarlas en periodos de tiempo regulares, o sea, cada mes, cada 3 meses, ya dependiendo del diseño que uno quiere hacer, ¿no? Del estudio. Ya. Pero en el caso de que, por ejemplo, no se pueden entrevistar a las mismas, no hay mucha dispersión, se podría decir, en el caso de que se analice otros casos. Justo para eso son estos modelos de cohortes. O sea, cuando uno tiene esta cuestión de que, digamos, no pude encuestar a las mismas personas, pero pude encuestar a un grupo poblacional que puedo asumir que es el mismo, el problema es que surge mayor dispersión y ahí toca controlar esa dispersión. Justo ese es el tema. Ya, gracias. Listo, no, con gusto. Entonces ahí está el tema, igual para todos, ¿no? O sea, ahí está el reto. O sea, cuando yo no puedo encuestar a la misma persona, sino a un grupo poblacional que se asume es el mismo, hay un factor extra que toca incluir para que nuestros resultados no sean tan malos, ¿no? En fin, entonces no sé si hay alguna pregunta con respecto a las variables y tipos de datos que encontramos en econometría. Creo que es introductorio, ¿no? Igual como ustedes se quedan con las láminas, las pueden volver a leer con más calma y creo que no hay muchas dudas. Entonces, si les parece, hagamos ahorita un pequeño receso, unos 5 o 10 minutos, para ya de ahí sí empezar con la acción y ya empezar con los datos. ¿Ok? Entonces, démonos unos 5 o 10 minutitos de receso y empezamos. Y colegas virtuales que tal vez tienen a mano el Stata, pueden ir abriendo el Stata si desean, ¿no? Entonces, nos damos unos minutos. Gracias.